Les quiero decir que hay algunos mitos acerca de no tomar las cosas a personal. Hay personas que creen que el ignorar a las otras personas o no sentir, con eso ya no estamos tomando las cosas a personal. No puede ser así. Nosotros como seres humanos sintientes, de manera constante, estamos conectados con nuestras emociones y parte de nuestro trabajo personal es irnos dando cuenta qué sentimos y cómo respondemos ante los estímulos. Si una persona nos dice una grosería y nos lo dice en tono alto, pues es difícil no tomarlo a personal porque nos los están diciendo directamente a nosotros. Entonces, ¿cómo no va a ser personal si me lo está diciendo a mí? Si una persona, por ejemplo, sabe que yo tengo una relación de pareja con X persona y empieza a coquetearle, empieza a insinuársele, empieza a buscarle, ¿cómo no lo voy a tomar a personal si es mi pareja? Si alguien maltrata a mi hijo, a mi hija, ¿cómo no me voy a sentir triste o dolido? Pues si es mi hija, es mi hijo, es mi hermano, sí me va a doler. Entonces, el no tomar las cosas a personal sí tendría que ser parte de nuestros propósitos en la vida, porque pues no es posible que estemos sufriendo por lo de mi hija, por lo de mi madre, por lo del vecino o por lo que ustedes quieran. Entonces mi propuesta, ahí les va. Y quiero empezar con esto. Nosotros muchas de las veces tenemos expectativas acerca del yerno, acerca del cuñado, acerca de la mamá, acerca del jefe, y muchas de estas veces esas expectativas no tienen mucho que ver con la realidad. Esto nos trae consecuencias no agradables porque esa expectativa no coincide. Yo les puedo decir, y ustedes lo han de poder comprobar, las expectativas la mayor parte de las veces son lineales. Yo quiero que mi yerno respete a mi hija. Yo quiero que mi suegra trate bien a mi marido. Son expectativas lineales. La vida, como aparece aquí, les recomiendo a estos autores, de ellos saqué la imagen. La vida no es lineal, ni las personas son lineales, ni el clima es lineal, no hay nada lineal. ¿Cómo podemos nosotros abrirnos a la realidad viviendo en el presente? Entonces, si mi expectativa de la charla de hoy es que empiece puntual y en la realidad empezamos como a las 8:07, en mi presente, la charla empieza a las 8:07, elijo, estoy tranquilo, estoy esperando, 7 minutos no es tanto. Bueno, pues espero la charla y la disfruto. Pero si yo sigo en la linealidad y digo, yo amo la puntualidad, no empezaron a las 8 como acordamos. Yo me salgo de la charla, mucho gusto, tal vez entre a la otra cuando sean puntuales. Más o menos así es lo que a mí me dice esta, esta diapositiva. No tomar las cosas a personal es abrirnos en parte al presente para ver qué es lo que sucede. Porque si desde ahí yo tomo a personal que están llegando tarde y empiezo a hacer conjeturas de por qué la gente entra tarde y yo sí soy cumplido y yo sí esto y yo sí lo otro y empiezo a juzgar, pues ya desde ahí lo estoy tomando a personal, pero esta entrada tarde, no estoy entrando tarde por ti, por ti, por ti o por ti. Estoy entrando tarde porque tuve unos contratiempos previos. Entonces, cuando nosotros somos rígidos en nuestras expectativas y la realidad nos dice otra respuesta, ahí ya empezamos a tomarlo a personal. Y con eso empiezo la charla de hoy.
Date cuenta qué tan abierto eres para lo que ocurre en la realidad. Si lo que está ocurriendo en la realidad no te lo están diciendo directamente a ti, entonces no lo personalices. Las personas normalmente o muchas veces pueden tener contratiempos y entran 7 minutos tarde. No entramos tarde por ti o por ti. Con eso quiero empezar ahora. Si tu expectativa de tu yerno, de tu hermano, de tu mamá, es que sean afectuosos, que sean cariñosos, pero ellos en su personalidad no son afectuosos y cariñosos, no es por ti. Entonces date cuenta, en primer lugar, quiero empezar con eso, date cuenta de tus expectativas. De entrada, date cuenta de tus expectativas y trata de ser flexible con ella para que puedas fluir con la realidad. Y ahora, pues, a los que les mandaron los correos, a los que les mandé por otro medio la invitación, les pedí que identificaran 3 relaciones interpersonales o 3 situaciones en las que tú consideras que te estás quedando pegado a cierta circunstancia. La persona o la situación ya ocurrió y tú sigues pegado a esa circunstancia como si acabara de ocurrir. Lo estás tomando a personal. La ofensa ya quedó en ti. De eso se trata, con lo que voy a seguir a continuación. Entonces espero que ahí tengas anotadito las 3 situaciones o las 3 relaciones o 3 tipos de relación para ir contrastando con lo que te voy a ir platicando. Entonces, tenemos de manera natural ahorita, tú puedes darte cuenta cómo es tu estado interior. Te voy a pedir de favor que pongas los pies en el suelo, la columna derecha, para que fluya bien tu respiración. Fija tu mirada en algún punto y observa tu respiración y de manera algo rápida, date cuenta cómo está tu rostro, cómo está tu cuello, cómo está tu pecho, cómo están tus brazos, cómo está tu abdomen, cómo están tus muslos. Trata de poner los pies en el suelo, tocando el suelo. Observa tu respiración. Te pido que estés con los ojos abiertos y te voy a pedir que visualices, imagines o pienses en una de esas relaciones que elegiste o en una de esas situaciones que elegiste, como si estuviera ahorita la situación. Yo estoy identificando una para acompañarte. Ya identifiqué una y mi estado de paz que tenía al respirar cambió. Siento el pecho un poquito, pues digamos, inflamado o presionado. Y estoy visualizando que está la persona aquí conmigo y parece que le quiero decir cosas a esa persona. Ahí espero que me esté siguiendo en el ejercicio y vamos a la diapositiva. Tu estado interior al observar la respiración y buscar relajarte tendría que ser de paz. Cuando traes a tu presente esa situación o esa persona, hay emociones y sentimientos conscientes que se manifiestan en el presente. Cuando nosotros estamos con esas emociones y esos sentimientos en el presente, nosotros lo podemos trabajar con afirmaciones o decretos, porque son conscientes. Entonces, a la persona que yo imaginé es una amiga que hemos tenido ciertas dificultades, entonces yo puedo afirmar, en este momento yo te perdono, yo te comprendo, porque reconozco que tu carácter es diferente al mío, sin embargo yo sé que eres una persona amable, que te importo como persona y tú me importas a mí. Entonces desde ahorita yo te perdono y te acepto como tú eres. Al hacerles el ejercicio, así como se los estoy diciendo, yo me relajé. Fíjense en mi postura. Me relajé. Cuando, se los voy a repetir, cuando estamos
con emociones y sentimientos conscientes en el presente, yo puedo utilizar los decretos o las afirmaciones para soltar a la persona o a la situación y seguir adelante. Cuando muchas personas o en muchos lugares nos dicen, es que tú puedes programarte, tú puedes hacer las afirmaciones, tú puedes visualizar, sí, tú puedes hacer todo eso, si tú te puedes conectar en el presente con tus emociones, con tus sentimientos y con tus pensamientos en el presente. Sí, sí se puede, claro que se puede. Pero resulta que tenemos un subconsciente. Entonces, ese subconsciente está mandando información, está mandando estímulos para que eso que yo tengo consciente se disturbe o se mueva o cambie o se incremente. Entonces, yo puedo hacer las afirmaciones, pero mi diálogo interno un poco más profundo puede decir, pero ¿cómo que le respetas el carácter si grita mucho? Pero ¿cómo que le respetas si se le olvida tu cumpleaños? Y empieza el diálogo interno a sacar información. Entonces, cuando estamos con pensamientos y emociones en el presente, sí funcionan los decretos, sí puedo afirmar, sí puedo transformar mi presente. Pero hay un diálogo más profundo que es subconsciente, que con emociones o con pensamientos me va a estar mandando información y va a provocar que mi estado interior de paz cambie. Entonces, ahorita, cuando yo les pedí que observaran su respiración y que pusieran esa situación o esa persona, probablemente ustedes con esos decretos pueden cambiar su estado del presente y seguir adelante. Sí, sí se puede. Pero lo que está guardado en el subconsciente no va a ser posible transformarlo así. Entonces ya saben, si tienen preguntas o inquietudes, me mandan mensaje aquí por el chat y yo les contesto. Entonces, ¿qué ayuda en esto? Pues observar la respiración para hacer las afirmaciones, recuperar el estado de paz. Todavía no voy a lo del subconsciente, estoy todavía en lo del presente. Observo mi respiración, eso va a ayudar a que yo pueda sentir mi corazón y ahí podemos hacer un ejercicio de escuchar o sentir mi corazón. Si quieren, ahorita vamos a hacerlo de manera rápida. Ponga los pies en el suelo otra vez, la columna derecha. Observa tu respiración, ve un punto fijo en donde tú quieras. Visualiza una persona o una situación. Y en este momento te pido que hagas afirmaciones en tu pensamiento y digas, te entiendo y te respeto como tú eres. Y desde mi corazón yo te perdono y te permito que sigas adelante con tu vida y te pido que me liberes con mi vida y que sigamos adelante en armonía, porque esta situación que ocurrió, ya aprendimos de ella y la dejamos ir. Y si ustedes están sintiendo cambios físico-corporales, ustedes van a sentir un cambio, como yo ahorita me volví a relajar. Y entonces suelto la persona y trabajé el presente. Y logro, ahorita en este momento, logro el equilibrio y ya solté. Ya reconcilié con la persona, solucioné con la persona y la dejo ir. Pero ¿qué pasa con el subconsciente? Que no es tan difícil de ver, la verdad. Si ahorita que hicieron el ejercicio se sintieron mejor con la persona, de esa manera se resuelve, ya quedó, no lo tomé a personal, lo solté. Pero si todavía ustedes no pudieron lograr ese equilibrio, entonces ahí hay información del subconsciente que resolver.
Entonces, es probable que cuando ocurran situaciones de esa misma índole o se aparezca esa persona, el estado de equilibrio se convierte en un estado alterado, diferente al de la paz. Y lo podemos reconocer. ¿Por qué? Porque no estamos tranquilos, porque no estamos a gusto, porque estamos inquietos, porque nos estresamos, por muchas situaciones que el cuerpo, en el interior, el cuerpo nos anuncia que algo no está bien. Entonces, eso que no está bien es que sí lo estoy tomando a personal. No lo pude resolver de la otra forma. Entonces necesito revisar qué está pasando. Y de eso se trata la charla de hoy. ¿Qué es lo que está pasando que a mí esa situación o esa persona me remite a un estado alterado en el que pierdo mi tranquilidad? Entonces, yo ya me decido, necesito decidirme, yo quiero salir de esto, ¿cómo le hago? Entonces, en primer lugar, yo ya identifiqué a la persona o identifiqué la situación y reconozco y acepto que mi estado interior es diferente al de la paz. ¿Qué emoción tenemos ante esa situación? Muchas de las veces es miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a gritarle a la persona, miedo a que la persona me ataque, miedo a que esta situación no se resuelva, miedo a por qué sigo aquí todavía si ya lo he resuelto varias veces. El miedo es una emoción que yo he ido revisando, tiene ciertas particularidades y en esta ocasión les voy a hablar de el miedo que queda a raíz de una situación no resuelta y que necesito resolver, y el miedo amalgama, aglutina otras emociones que pudiera reconocer más fácilmente. ¿Qué emociones aglutina? Puede aglutinar enojo, frustración, envidia, vergüenza. Entonces, cuando aparece una situación similar, o recuerdo esa situación, o recuerdo esa persona, surge muchas veces un bloqueo o un estado alterado no claro, confuso. ¿Por qué? Porque en el fondo hay miedo y no puedo desbloquear esa situación porque el miedo aglutina todas esas emociones. ¿Qué llevamos hasta ahorita? Ahorita llevamos las expectativas, llevamos que en presente, cuando contacto con mis emociones, puedo hacer un ejercicio de respiración con el centro corazón, puedo hacer afirmaciones y decretos en el consciente, en el presente, y puedo dejar ir a esa persona. Sí funciona, sí ocurre, sí se puede. Pero hay otras ocasiones en que la situación con la persona ya tiene más historia o lo que ocurre fue más grande, que no es tan fácil como programarnos o decretar en el presente. Caemos en estados alterados. En un estado alterado al que me refiero es que no hay paz interior, se pierde, y en ese estado hay un aglutinamiento de emociones que confunden, que bloquean y que no me permiten salir de esa situación. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o alguna inquietud? ¿Nadie? ¿Todo el mundo bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, entonces le seguimos. ¿Cómo le hacemos con estas otras situaciones que no las podemos soltar? Con afirmaciones. Reconozco que hay miedo, hay de muchos tipos de miedo, acepto que hay miedo, reconozco las emociones, y hay otra situación dentro de nosotros que
Nuestra forma de manejar las cosas es que las cosas que están ocurriendo, no sé, la diferencia con la persona o el cambio de una situación, ustedes de sus 3 que escribieron, identifiquen cuál es la circunstancia. ¿Con esta persona es el carácter de la persona o es que hubo un conjunto de situaciones con esa persona que ya no puedo enfrentar o ya no puedo digerir? ¿O fue una situación tan problemática o tan grave que no he alcanzado a digerir? Les estoy dando 2 maneras de verlas, una por una persona, otra por una situación. Entonces, dense cuenta de en qué medida su control quisiera que esta persona cambiara o quisiera su control que esta situación no hubiera ocurrido. Revísenlo, así como estamos ahorita platicando tranquilamente. ¿Quisieran controlar la situación y que fuera de otra forma o que nunca hubiera ocurrido? ¿O quisieran que la persona fuera otra? Me río porque pues no va a ser otra, pero a veces tenemos ese tipo de anhelos. Entonces, cuando ya van 2 cosas que les digo, estamos en la parte de no poder soltar una persona o una situación. Entonces, el miedo aglutina un conjunto de emociones y necesito darme la oportunidad de soltarlas. Otra, quiero controlar, o quiero que sea de otra forma, o quiero que se resuelva ya, o quiero que ya termine. Y fíjense cómo se los estoy diciendo. Quiero. Me río porque claro que a mí también me ocurre eso. No les estoy hablando de algo extraño para mí, si no, no se los pudiera platicar. Entonces, en ese yo quiero controlar a la persona o a las situaciones. Nada más dense cuenta, acuérdense que estamos hablando de cuando lo tomo a personal. Entonces, si yo tomo a personal y quiero controlar a la persona o a la situación, va a ser más confuso hacerlo. Me están haciendo una pregunta y dice, cuando son personas que no son cercanas a mí, las suelto fácilmente y las alejo emocionalmente. Pero cuando es alguien cercano a mí, ¿cómo logro soltar? Sin dolor. Fíjense bien. Nosotros estamos hablando aquí o les estoy compartiendo emociones, envidia, enojo, frustración, vergüenza, miedo. Todas estas provocan dolor. El soltarlo, no puedo hacerlo sin dolor. Puedo aprender a hacerlo más ágilmente, pero no sin dolor. ¿Cómo puedo agilizar el proceso? Responsabilizándome de mí, se los pensaba poner al final, pero ya se los digo desde ahorita. Si yo me responsabilizo de mí, que yo quiero controlar a la persona o que yo quiero controlar la situación, yo me estoy responsabilizando de mi control. Entonces me digo, Claudia, tú quieres que las cosas sean como tú dices, pero eso no es posible. Y me responsabilizo, me empiezo a desahogar, suelto las emociones y que digo, ay, pues no sé, voy a poner otro ejemplo en mi cabeza para podérselos actuar. Voy a poner una situación que sea de un hermano mío con mi mamá. Hermano, mamá. Entonces, entre ellos pasan diferentes cosas que a mí me generan dolor o sufrimiento. Y lo estoy tomando a personal porque esa situación me está alterando. Déjenme quitar tantas rayas. Ya fueron muchas rayas. Les vuelvo a poner el ejemplo. Ustedes pongan a quien ustedes quieran. Hermano, mamá. Entonces, ellos están teniendo diferentes situaciones que a mí me causan dolor. Yo me doy cuenta que es entre ellos. Me doy cuenta cómo anda mi miedo, cómo anda mi control. Me fui de diapositiva. Espérenme tantito.
Ahora sí. ¿Cómo anda mi miedo? ¿Cómo anda mi control? Me responsabilizo y digo, Claudia, tú estás sufriendo por esta situación que es de ellos. Reconoce que en cierta medida es personal porque es tu hermano y es tu mamá. Y date cuenta que el que tú sufras no les está ayudando a ellos en algo. Y date cuenta que tú quieres controlar y quisieras que ellos se llevaran mejor, pero eso no te compete a ti porque es un tiempo de ellos de madurar. Es un ejemplo, son personas. Ahora, vamos a hablar, como la pregunta que me están haciendo, que sea con una hija. Entonces ya no son otras personas, es yo con mi hija. Tiene mucho que ver la etapa de desarrollo del hijo. Si el hijo es menor de los 18 años, claro que la situación es personal. Nosotros como padres, como maestros, como líderes, claro que tenemos una responsabilidad y claro que es personal. Entonces, dependiendo de la situación con mi hijo menor de edad, les voy a poner un ejemplo. A los 15 años, bueno, me voy a bajar un poquito más. A los 14 años, mis dos hijas mayores, en su momento cada una, no son cuatas, a los 14 años, cuando tuvieron cada una de ellas 14 años, los conflictos para ponernos de acuerdo en salidas, en modos de vestir, en muchas cosas, sí tenían que ver con ellas, y claro que yo tenía miedo y claro que yo quería controlar y claro que era personal. ¿Cómo logro salir de esta situación? ¿Hasta dónde voy a querer controlar? ¿Y qué tanto miedo me da que mi hija no madure adecuadamente de acuerdo a mi expectativa? Entonces suelto mi expectativa, como dijimos en un inicio, reconozco que quiero controlar. Si es una forma de vestir, necesito revisar hasta dónde una jovencita de 14 años, socialmente hablando, en Culiacán, Sinaloa, ahora aquí nosotros estamos en Culiacán, cómo es el modo de vestir para contextualizar, y si necesito ponerle límite a mi hija, se lo pongo y claro que es personal. Pero si mi hija, la situación es que se está poniendo de acuerdo con su padre en cierta forma de comunicarse y tiene 14 años, pues claro que a esa edad yo no me puedo dar el permiso de meterme, porque a los 14 años ellos tienen que aprender a resolver su situación. Las mías las resuelvo yo, el papá las resuelve él. Espero no haberles enrollado tanto la situación, es más que nada por la pregunta que me hicieron. Espero haberla contestado, y si no, pues ahorita me vuelven a preguntar, por favor. Entonces, ya les expliqué cómo se suelta esto con las personas cercanas. Y fíjense, ya les dije, expectativas, el control, el miedo, y vámonos a otra palabrita que vimos en la versión pasada, que son los apegos. ¿Qué son los apegos? Ay, no lo puse al principio, lo voy a poner aquí. ¿Qué son los apegos? El apego es el vínculo, es un vínculo que yo hago con las personas, y ese vínculo se muestra en la convivencia, en los afectos y en el modo de comunicar. Entonces, el vínculo con los hijos es un apego, el vínculo con el trabajo es otro apego. En fin, podemos tener apegos a muchas cosas, y es normal porque como seres humanos vivimos con los apegos. El
Quid del asunto, el punto del asunto es hasta dónde mi apego es enfermo y hasta dónde mi apego es saludable. ¿Cómo me doy cuenta de un apego saludable? Se respetan las individualidades de las personas. Yo respeto como tú eres, como adulto, estoy hablando de adultos, y te pido que tú me respetes como yo adulta. Ahí les voy a poner un ejemplo de una relación de pareja. Si la persona de la relación de pareja es carismática, es sociable, le gusta relacionarse y así es desde chiquita y así le gusta ser, y su pareja quiere que se quede en la casa o que nada más salga con él o con ella, entonces ahí es un apego no sano, porque se le está pidiendo a la persona ser otra. Ese es un apego enfermo. Necesitamos darnos cuenta que la individualidad dentro de la relación interpersonal forma parte del apego sano. Entonces yo voy a disfrutar que tú seas sociable y voy a respetar que tú seas sociable. O a la inversa, si la persona desde chiquita le gusta la soledad, le gustan los pequeños grupos, le gustan las pláticas profundas, le gusta hablar de cosas que para él son significativas o para ella son significativas, y yo quiero hacerlo sociable, fiestero y todo lo demás, no estoy respetando su individualidad. Al no respetar la individualidad, se hacen apegos enfermos. Y de esos puede haber muchos ejemplos. Entonces regreso acá a la pantalla. ¿Qué influye en tomar las cosas a personal? ¿Qué influye? Los miedos y la amalgama que hace de las emociones el miedo, el querer controlar a las personas o las situaciones y los apegos. Vamos a ver cómo podemos enfrentar esto o cómo es que esto se da de una manera más complicada. Cuando no tenemos un trabajo emocional, cuando no hemos desarrollado habilidades para gestionar nuestras emociones, cuando esto ocurre mucho, cuando en una relación interpersonal la persona, digamos, está en calma o está en armonía, algo así, y la otra persona es conflictiva o es intensa o es muy sensible. Entonces, esta persona intensa y sensible con esta persona que está en armonía, claro que la va a mover. Si esta persona que está en paz no se responsabiliza de sus emociones, va a culpar a esta de todo lo que le ocurre. Y ahí no hay salud en la relación interpersonal y no puede haber el no lo tomes a personal. Lo va a tomar todo a personal porque claro que esta persona intensa o histriónica le va a estar moviendo porque es su personalidad. Pero no es responsabilidad de esta persona el moverle a la calmada. Es responsabilidad de la calmada aprender a resolver, a gestionar sus emociones para no caer en el juego de la intensa. Espero estar dándome a entender. Y pues claro que no ocurre la autorregulación de la persona y claro que esa persona va a estar tomando a personal lo que ocurre. Entonces, los apegos, aquí va a estar un poquito más desglosadito. Hay apegos a las personas, hay apegos a las ideas, hay apego a las emociones negativas. En la otra diapositiva, mira la otra diapositiva, el miedo provoca este aglutinamiento de emociones, les platiqué hace rato. Si no hay una autogestión emocional de todo esto, esta persona siempre va a estar en un estado alterado y va a estar vulnerable y susceptible a todas las situaciones y a todas las personas. Y toca que cuando la persona está en estos estados, parece que atrae a personas
que son complicadas o que son conflictivas o que son histriónicas o que son altaneras. ¿Para qué? Para que la persona aprenda a gestionar sus emociones. Ok. Entonces, cuando estamos en esos estados alterados, es normal. Si vivimos de esa forma, pongan ustedes 10 años y podemos vivir toda la vida. Les vuelvo a repetir, yo lo sé porque lo he vivido. Y claro que en mi desempeño profesional he tenido la oportunidad de ayudar a muchas personas, gracias a Dios, y me doy cuenta de esto. Entonces, cuando las personas ya viven en esos estados alterados frecuentes donde hay ausencia de paz, hay apego, se hace una adicción a las emociones negativas. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona que quieres mucho, sabes que otra persona la manipula para su conveniencia y tú lo ves muy claro, pero la persona a la que quieres le gusta mucho ayudar, pero ahí hay abuso? Está bien dejarlo pasar, aunque eso me afecte. Aquí hagan de cuenta que esta, vamos a suponer, es la persona servicial y esta es la persona que manipula. Este tipo de vinas es algo común. Hay una probabilidad alta que en esta persona haya culpas no resueltas y que debido a estas culpas no resueltas quiera agradar o complacer a una persona que sabe manipular. Aquí hay un detallito. Hay personas que manipulan, con todo respeto para todas las personas, hay personas que manipulan por placer conscientemente. Hay personas que manipulan porque así las enseñaron y así aprendieron. Y hay otras personas que manipulan porque tienen tan baja autoestima que solamente de esa manera se pueden relacionar. ¿Qué les quiero decir con esta clasificación? Que no todo aquel que manipula es consciente de que lo hace. Sin embargo, vamos a la persona que le está permitiendo y vamos a esto. La persona tendría que aprender a autorregular sus emociones para que pueda poner los límites necesarios y no caer en el juego de la persona que manipule independientemente del motivo. Ahora, ¿qué hago yo que estoy observando eso que está ocurriendo? Yo necesito darme cuenta en qué rol me identifico, en el que está manipulando o en el que es servicial. Y de qué manera pude haber pasado un tiempo siendo servicial o en qué medida he manipulado para yo resolver eso y no caer en querer controlar o intervenir en esa relación. Espero haberme explicado, si no, por favor, vuélvame a preguntar. Por favor. Entonces, aquí, ¿qué me falta? Pues no hay confianza en uno mismo, es lo que acabo de explicar. No hay confianza en las capacidades de los demás. Cuando yo me enojo, y claro que lo he vivido, porque alguien manipula a alguien que es servicial, hay una probabilidad muy alta que yo no confíe en la capacidad de la persona para poner límites. Y puede que yo quiera sobreproteger a esa persona que no sabe poner límites. Entonces, es una oportunidad de revisarme. Claro que si yo resuelvo y gestiono mis emociones, yo le puedo decir a la persona, oye, fíjate, Manuelita, que yo me doy cuenta que Cristina te manipula. ¿Te das cuenta tú? Pero necesito decirlo con ese tono de voz. Para decirlo con ese tono de voz, necesito trabajar primero mis emociones y mis pensamientos. Para decirlo como, ¿te das cuenta? No decirlo con exigencia, no decirlo con regaño, no decirlo con coraje, porque cualquiera de esas formas que lo diga, Manuelita lo puede tomar a mal y se puede enojar. ¿Por qué? Porque yo no he aprendido a decirlo de una manera asertiva. Y pues yo creo que muchos pasamos por estas situaciones.
no hay conciencia del respeto a la individualidad, pues claro que no hay espacio personal y pues claro que hay desconfianza en la vida y en el mundo y ahí pues tenemos tareas. ¿Qué podemos hacer? Y esto de verdad que no es cuestión, esta diapositiva en particular, no es cuestión de proceso personal, no es cuestión de psicoterapia. Esta diapositiva en particular es de tomar una decisión. ¿Qué decisión? Decido en este 21 de abril del 2021, decido madurar y confiar que no hay mejor persona para este estado interior que yo. Y me responsabilizo de que todo lo que ocurra aquí, yo soy la responsable. Ni la persona conflictiva, ni mi pareja, ni mi historia, ni mi papá, ni la pandemia. Yo soy la responsable. Entonces, en el momento que yo caiga en un estado alterado diferente a la paz, yo soy la que voy a buscar recuperar ese estado de armonía. Y yo voy a ser lo suficientemente capaz para aprender a abordar las situaciones de las personas de otra forma. Esto es una decisión. Decídete a hacer eso. Decídete a que los demás no muevan tu paz interior. Y si la mueven, confía en que tú la vas a recuperar. Porque ese mundo interior es tuyo. Es tu responsabilidad. Y alrededor hay mucha gente. Y estamos interactuando constantemente. Entonces, si dejas ese lugar tuyo en manos de quien tú quieras y ponle el rol que quieras, vas a estar sujeto al estado de ánimo de esa persona. Así es. Entonces renuncia a que los demás van a hacerse cargo de esto que es tu corazón. Esto solamente es tuyo y tú eres quien lo tiene que cuidar. Y es una decisión. Entonces, ya estamos llegando. Déjenme ver cómo vamos aquí, qué tiempo tenemos. Ya faltan 10 para las 9. Esta diapositiva se la voy a decir algo rapidito, pero que la he ido explicando. Vamos a ver. Bueno, me voy a ir una por una. ¿Qué necesitamos hacer cuando ya nos decidimos hacernos cargo de nuestro interior? Enfrentar y superar el miedo a seguir la vida sin apegos. Quiero vivir, quiero ser responsable de mí, y si mi hermana, mi sobrina, mi vecina, mi compañera, mi tío, mi papá, mi amigo tienen situaciones complicadas, yo voy a superar el miedo a que les pase algo. Yo voy a superar el miedo a que no puedan enfrentar su vida. Yo voy a superar el miedo a que sufran. Yo voy a superar el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo me está alertando de que algo está ocurriendo. Pero yo necesito tener la inteligencia de que eso que está ocurriendo le compete a él, a ella, a aquel, a menos que me lo digan a mí. A menos que me lo digan a mí. Si me lo están diciendo a mí, claro que es personal. Y claro que tengo que poner límites. Y claro que tengo que decir basta. Espero estarme dando a entender. Superar el miedo a lastimar a los demás. Esto lo he visto mucho. A veces cuando no aprendemos a manejar nuestro enojo, tenemos miedo a que el enojo lastime a los demás. Bueno, aprende a manejar tu enojo y dilo de la manera adecuada, pero dilo para que la persona aprenda a darse cuenta hasta dónde puede llegar. Porque el espacio vital de medio metro para acá es mi responsabilidad. De medio metro para allá es tu responsabilidad. No voy a permitir que invadas mi medio metro. Claro que no voy a decir eso verbalmente, pero yo tengo que estar consciente de que así es, por mi propia seguridad. Superar el miedo
a lo desconocido, a lo nuevo. Romper estos patrones a veces son de varias generaciones para atrás. Entonces, claro que me va a costar trabajo cambiar los patrones míos, pero la gran dicha de la vida es que al cambiar los míos, cambia los de mi descendencia, cambia los de mi entorno. Entonces vale la pena aprender a poner límites a nosotros mismos y a los demás, a las situaciones, decir ya basta. Y esta parte de a uno mismo para mí es muy importante, y a lo mejor con esto voy terminando la charla de hoy. Fíjense bien, o pongan atención por favor. ¿Cómo necesito ponerme límites a mí misma? Si yo actúo sin tener el sentimiento y sin darme cuenta de la emoción, a eso se le llama impulso. Cuando hacemos las cosas por impulso, muchas veces nos salen bien, pero muchas otras no. Entonces necesito reconocer en qué circunstancias hago las cosas por impulso. Y si esas cosas que he hecho por impulso me han traído consecuencias favorables. Si es así, qué padre. Si no es así, necesito ir aprendiendo a observar mis impulsos y detenerme a mí misma. Si yo actúo sin sentimiento y solo con el pensamiento o la razón, eso es rigidez o inflexibilidad. Me voy a convertir en un tirano, en una tirana. Tampoco es saludable. Si yo actúo solo con el sentimiento, sin un proceso de razonamiento objetivo, a eso se le llama dramatismo, susceptibilidad, histrionismo, sentimentalismo. Cuando nosotros no sabemos trabajar nuestras emociones, podemos caer en eso. Dramatismo, susceptibilidad, sentimentalismo, histrionismo, la emoción por la emoción, como si fuéramos actores. Somos actores en nuestra vida, pero necesitamos ser conscientes de nuestra actuación. ¿Para qué? Para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues la madurez. ¿Y qué es la madurez? Integrar sentimiento y emoción, pensamiento en una acción consciente. ¿Cómo se le llama eso? Congruencia, coherencia, consistencia, integridad, madurez. Cuando nosotros estamos actuando de esa forma, integrando sentimiento, pensamiento y acción, si tomamos la cosa a personal, vamos a asumir las consecuencias de nuestra acción, porque estamos dando la cara de quienes somos y lo estamos viviendo. Si nosotros no actuamos de esa manera, es muy probable que tomemos las cosas a personal y ni cuenta nos demos, pero estemos invadiendo el espacio de los demás y estamos permitiendo que nos invadan nuestro espacio. Entonces, ¿cómo puedo ir mejorando o alcanzando esta madurez? Dándome cuenta de los hábitos que probablemente estoy repitiendo de mi árbol genealógico, de mis padres. Hay unas lealtades ahí, a lo mejor, que no he revisado, que necesito cambiar, lealtades que me hacen daño. A veces somos leales por ser leales. La lealtad es una virtud, pero si en esa virtud estoy perdiendo de vista mi inteligencia, mi integridad y mi salud, no es algo saludable. Ahí ya viene lo de las vidas pasadas, ahorita ya no alcanzamos a ver eso. Lo de los patrones, a veces nos caen mal personas o hacemos cosas con las personas que no son de nosotros, no tiene que ver con nosotros, que tiene más que ver con los que nos enseñaron, pues hay que darnos cuenta para cambiarlo. El procesamiento emocional, pues no lo estamos llevando a cabo y pues la culpa merece una plática completa. Espero que ya identifiquen cuando ustedes sienten culpa. Entonces, ¿cuál sería
Otras de mis recomendaciones: superar los miedos, sanar las culpas, perdonar a los demás, perdonarte a ti mismo. El perdón a nosotros mismos nos trae humildad, porque a veces estamos muy acostumbrados a hacer las cosas de una forma que cuando vamos cambiando no nos estamos dando el margen o la posibilidad del error. El error siempre va a existir porque es la alarma para que nosotros corrijamos el rumbo o hagamos las cosas de modo diferente por la salud. Claro que nos vamos a equivocar, entonces nos tenemos que perdonar para que haya más aciertos en nuestra vida. Y pues dentro de todo esto, pues necesitamos una espiritualidad saludable. ¿Cómo es la espiritualidad saludable? Pues darnos cuenta que todos nuestros actos llevan consecuencias y que esas consecuencias sería lo mejor que fuera sembrar amor, sembrar cariño, sembrar respeto en las relaciones que tenemos para que la cordialidad y las buenas relaciones se den en nuestras vidas. Esa es la espiritualidad saludable, donde yo sé que mis actos tienen consecuencias y busco que esas consecuencias sean el bienestar, sean la calidad de vida, sean las buenas intenciones, y eso haga que mi mundo sea distinto. Pues con esto termino mi parte de la charla de hoy. En resumen, hay cosas que sí son personales, hay cosas que no son personales, las expectativas tienen mucho que ver, el miedo, el control, los apegos, trabajar eso con la autogestión emocional, con los límites personales y el responsabilizarme de mi paz interior me va a ir dando la pauta para que siempre esté buscando un estado interior de armonía. Y sí se puede y esperemos irlo logrando día con día para tener una buena calidad de vida. Pues me dio mucho gusto compartir con ustedes esta noche. Les envío muchos besos.